En un encuentro anterior tratábamos de elucidar un poco el concepto de literatura universal y veíamos que en realidad hay una pregunta anterior que se refiere al concepto de literatura a secas. ¿Qué cosa es literatura? Yo he pensado alguna vez en una definición, la definición de literatura como arte del lenguaje. ¿eh? Entiendo que es una definición un poco escueta, quizá muy seca, que requiere exégesis. Bueno, ¿y por qué arte del lenguaje y no arte de la palabra? Que era la antigua definición que encontrábamos en el diccionario de la Real Academia Española. Creo que es por las connotaciones, ¿no? Es decir, que arte de la palabra sugeriría un trabajo quizá de ornamentación, porque a veces se piensa justamente que la palabra es lo que reviste el pensamiento. Desde luego que no es así, ¿no? Pensamiento y palabra constituyen un matrimonio conflictivo a veces, otras veces armonioso, como suele pasar con los matrimonios. En cambio, arte del lenguaje me parece más sugerente, más amplio, más acorde con quizá lo que esas palabras hacen resonar en nuestra época. De todos modos, me interesa quizá más algo que me enseñaron mis alumnos en las aulas. Y es que la literatura es aquello que, una vez leído, invita a la relectura. Los libros que yo podría considerar parte de la literatura son aquellos que quiero releer. Los libros que de hecho releo. Y eso por supuesto que es un criterio a la vez muy amplio, muy básico y que termina siendo subjetivo. Los libros que yo releo no tienen por qué ser los mismos libros que releen otros, ni mucho menos. Ni yo tendría por qué querer imponer mi gusto a otras personas, aunque yo fuera Harold Bloom y escribiera sobre, ¿verdad?, el canon occidental, esa obra tan discutida del crítico estadounidense. Bueno, la cuestión es que si yo considero que es literatura aquello que incita o invita a la relectura, es porque hay algo allí que se ha quedado como una incógnita o como una cosa que dijo algo y que prometía decir más. Y yo vuelvo al texto después de un tiempo, quizá han pasado años después de la primera lectura, y encuentro en él cosas que antes no había visto, y encuentro otras que había visto pero que ahora tienen un significado muy diferente. Las palabras que están sobre el papel seguramente son las mismas, pero eso tiene poca importancia. Lo que importa es ese diálogo entre la palabra escrita y la mente del lector, el alma del lector, que sin duda se ha transformado en ese tiempo, de tal manera que el libro cambia, porque el libro no son las palabras que están acostadas sobre el papel, sino que el libro es el diálogo entre esas palabras y los ojos mortales que las leen, los ojos que todavía ven y que un día se cerrarán para siempre. Nos vemos próximamente. Muchas gracias.